Hola de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto módulo del curso virtual en primeros auxilios psicológicos. Vamos a ver el día de hoy un tema muy interesante y es el trastorno de estrés postraumático, lo que es la evaluación del estrés postraumático y también su intervención. Espero les agrade y sea de muchísima utilidad. Hoy quiero comenzar esta clase hablando un poco acerca de lo que vivimos los colombianos y me parece importante porque en muchos estudios que se han realizado después de la firma de paz y no solo desde ese momento sino incluso en muchas ocasiones atrás, se ha revisado que el estrés postraumático en cuanto al conflicto y también el trastorno de ansiedad afecta inevitablemente tanto a las personas que han combatido como a las personas que han sido víctimas. Y recordemos que víctimas es no solamente por el hecho de que de pronto las Fuerzas Armadas hayan matado, secuestrado a alguien, sino también son víctimas muchos de los combatientes que en su momento estaban en las Fuerzas Armadas. También lo son las personas que combaten por nuestro país, que pertenecen al ejército. Y todos esos, tanto víctimas que pertenecieron en algún momento a algún grupo armado, como el resto de víctimas, sufren secuelas emocionales muy fuertes. Por eso los invito, antes de comenzar con todo el tema de estrés postraumático, a que revisen este documental. Se llama Secuelas emocionales del conflicto, heridas invisibles. Puede que no veamos el trasfondo del estrés postraumático, pero me gustaría que lo vieran porque no solamente es un tema que está en auge y que definitivamente tendríamos que saber manejar un poco porque pues ya son muchas las personas que se han reinsertado y que llegan a una vida civil nuevamente, a ubicarse nuevamente en un entorno desconocido, ¿verdad? Así que hay una secuela emocional de fondo y no solo para estas personas que llegan, sino aquellas que ya han sido incluso restituidas en sus propias tierras también y tienen conflictos emocionales, y uno de esos conflictos emocionales es el estrés postraumático. Así que espero lo vean antes de que explique todo el tema, y obviamente que con todos esos casos que van a tener en su mente y relatos o testimonios que les van a dar un poco las personas que allí aparecen, puedan tener una visión un poco más fuerte, un poco más honda acerca de todo el tema que vamos a comenzar a revisar. Espero les guste mucho el documental, es bueno, no es largo, así que por favor revisen. Bien, ya estamos en la siguiente diapositiva, espero lo hayan revisado, se hayan tomado ese tiempo, y voy a comenzar a hablar del estrés agudo. Y en este caso quiero hacer esa aclaración entre el estrés agudo y el estrés postraumático, porque obviamente van a llegar casos en los que las personas hayan pasado por algún evento traumático, y en este caso la guerra, cualquier secuela que haya quedado a través de todo este conflicto armado, pudo haber producido algún tipo de ansiedad, algún tipo de estrés. Vamos a ver que el estrés agudo es una reacción normal ante cualquier evento que sobrepasa esa capacidad humana que tenemos para superar esas vicisitudes que se nos presentan. Entonces hay algo esencial, y es que tenemos que aprender a identificar que el estrés agudo es un evento transitorio, o más bien un trastorno que se da transitoriamente, y es clave entender que es de horas después del evento a 6 semanas siguientes de ese evento ocurrido. Esa es la gran diferencia con el estrés postraumático, y ya vamos a revisar por qué. Básicamente porque en el estrés postraumático vamos a diagnosticar cuando ese síntoma que veamos
sea mayor a un mes. Como nos damos cuenta, entonces el anterior de positiva son 6 semanas siguientes al hecho. Incluso se llega a decir que entonces son 4 semanas y que ya cuando se supera ese lapsus, la persona está entrando a un trastorno de estrés postraumático, ya no está en un estrés agudo. Y vamos a ver que básicamente el estrés postraumático es ese estrés agudo mal gestionado. Puede ser mal gestionado por varias razones, porque la persona nunca se trató, porque no hubieron en su momento, no hubo como ese lapsos para los primeros auxilios psicológicos que hubieran prevenido quizá el hecho de que empeorara ese estrés, por ciertos factores de riesgo que ya vamos a revisar, porque el evento estresor fue demasiado fuerte y quizás la persona no tiene esos factores también de resiliencia para poder salir, o porque también tiene ciertos factores anteriores o antecedentes pues en su misma historia de vida que hacen que este evento que aconteció sea tan fuerte y pueda llegar a transformar un poco toda su realidad. Vamos a ver entonces que en el estrés postraumático y en el estrés agudo tenemos las dimensiones de sintomatología muy parecidas, solamente que en el estrés postraumático las vamos a ver mucho más intensificadas, pasa un poco lo de la ansiedad. Así que es importante revisar que ese malestar físico, ese malestar cognitivo en todas las dimensiones del ser sea efectivamente como lo dice el DSM-5 y revisar que ese síntoma cumpla con la clave que es que sea mayor a un mes. Podemos estar ante un estrés donde tengamos tanto episodios de cólera o de irritabilidad como depresión también, porque se puede asociar. Igualmente vemos que es un trastorno que se ha cronificado, entonces podemos encontrar que los pacientes acudan a orientación psicológica o incluso no acudan en sí mismos, por la razón en sí del evento traumático, sino solamente por algún tipo de mal que están sintiendo, que se están ahogando, que están sintiendo algún tipo de malestar físico, incluso no siempre psicológico. Entonces tenemos que las personas acuden en un primer momento, y es muy usual, al médico, ya sea porque tienen dolores de cabeza o porque tienen algún síntoma físico, y quizá el médico o el profesional de la salud pregunte o ahonde un poco más el tema y se entere que incluso esta persona pudo haber tenido algún tipo de evento traumático. Entonces, hablemos por ejemplo en este caso de un secuestro, de una violación a raíz de todo este conflicto que nos ha dejado pues, en Colombia durante tantos años. A diferencia del estrés agudo, es un trastorno que requiere ayuda profesional. En el estrés agudo podemos encontrar que las personas después de 4 semanas ya se están sintiendo mejor, ya pueden incluso salir adelante solas, no están percibiendo de pronto que no tienen el control para hacerlo, mientras que en el estrés postraumático las personas incluso llegan a sentirse incapaces de sobreponerse a todos estos eventos, así que definitivamente sobrepasa la capacidad humana que tiene esa personita para poder salir, y por eso comienzan a requerir una ayuda profesional. Para aclarar los síntomas, vamos a basarnos entonces en el manual diagnóstico de trastornos mentales y revisar uno por uno de esos síntomas para que los tengamos bien presentes al momento de diagnosticar. El síntoma de intrusión, que básicamente es el primero, se trata de todas esas imágenes, flashback, todo aquello que incluso es involuntario pero que regresa. Entonces podemos encontrar muchas personitas que en terapia o incluso en la misma evaluación, en la misma primera entrevista, te estén comentando que se están devolviendo al evento, que no pueden dejar de pensar en los gritos, en el suceso, en los hechos, en las cosas, en los aromas,
en toda la experiencia traumática que vivieron. Así que la persona tiene ciertos recuerdos incontrolables que le hacen daño y que comienzan incluso a ser más frecuentes con el tiempo. Obviamente que por sí mismos pues se dan cuenta que no es algo que esté bien, pero en muchos momentos llegan a sentirse también como incapaces como para poder controlar todo esto y sencillamente pensar en otra cosa. Evidentemente, si piensas algo que no es o que te cause tanta ansiedad como revivir nuevamente el momento, pues hace que otra vez haya una sintomatología fisiológica que demuestre este tipo de pensamiento. El segundo síntoma que vamos a ver es el del estado de ánimo negativo. Entonces, hay muchas personas que después de un evento traumático comienzan a disfrutar mucho menos de las actividades de la vida diaria. Ya no quieren salir con los amigos, ya no, si les gustaba por ejemplo cocinar, ya no lo hacen, prefieren no comer. Normalmente las personas van a referir, las personas cercanas, que tienen un estado de ánimo como muy decaído, que no son las mismas de antes, que de pronto comienzan a verse más tristes después de ese evento traumático. Incluso las personas llegan a decir: yo me siento deprimido, o yo me siento triste, o era más alegre antes, pero ahora no sé por qué ya no puedo sonreír con la misma facilidad. Siempre hay un estado emocional un poco embotado y están pensando precisamente en el evento y también en el acontecer diario de vivir con esa tragedia, de reconstruir a través de esa misma tragedia y de todo lo que conlleva un futuro con eso que vivieron. Entonces, normalmente se alejan pues de todas las actividades que les generen cierto placer. No hay actividades de recreación, se alejan de las redes de apoyo. En muchas ocasiones lo que hacen es aislarse, entonces obviamente eso empeora mucho el síntoma, empeora mucho la salida correcta de todo este problema, y el trastorno pues continúa. Por otro lado tenemos un tercer síntoma, y es el de disociación. La persona básicamente, digamos que no está como en el aquí y en el ahora, quizá piensa un poco emocionalmente y cognitivamente que está como en otro lado, que está un poco embotado. Hay cierta distorsión entre la realidad y como lo que percibe de ella. Y como lo dice acá, siente que está viviendo como si no le estuviera pasando las cosas, o no se siente tampoco conectado emocionalmente con esas vivencias. Es muy difícil para ellos vivir diariamente con esa sensación, saber que no puedes salir de ese ciclo de estar pensando y sintiendo que estás viviendo nuevamente un evento traumático. El hecho, por ejemplo, de que una mujer, un hombre haya sido maltratado o haya incluso visto que su familia pues murió a causa de cualquier evento, no solo el de la guerra, hace que se genere un dolor, también un proceso de duelo, y al mismo tiempo sea muy difícil recobrar una vida diaria donde de pronto esa persona ya no existe. Así que es muy importante ver que, por ejemplo, en este caso, el estrés postraumático siempre va a estar ligado a algo que precisamente es un evento estresor muy fuerte, y que ese evento estresor muy fuerte en muchas ocasiones puede traer también, por ejemplo, redes o personas cercanas que hayan fallecido, y eso genera también esa pérdida, ¿no? Ese significado de la pérdida, o incluso personas no solamente. Hablando del conflicto armado, tenemos muchas personas que perdieron sus tierras, que fueron desplazadas y tuvieron que dejar todo eso en algún momento de su vida, y eso es una pérdida. Entonces tienen que elaborar un duelo, y obviamente se les va a hacer mucho más difícil porque tienen ese evento traumático vivencial todos los días.
Por otro lado tenemos el síntoma de alerta, entonces hay personas que comienzan a tener intranquilidad total, a preocuparse mucho por lo que va a acontecer en el futuro, se puede ver que de pronto están angustiados, incluso en su misma expresión corporal, digamos que ya también su lenguaje facial, su lenguaje corporal comienza a ser diferente. Puede que la persona comience entonces a sufrir no solamente terrores nocturnos como está en el primer síntoma, sino que también comience a sufrir, además de esas pesadillas, insomnio por la misma preocupación, por el mismo devenir del recuerdo, el mismo devenir de ese momento que se siente tan real. Estos síntomas pues están totalmente relacionados con esa imposibilidad de poder calmarse, de poder relajarse. Entonces encontramos que hay una conmovilidad alta entre el estrés postraumático y la ansiedad. Hay muchas personas que incluso pueden tener antecedentes de estado de ansiedad, como un rasgo, mejor dicho, y en este momento cuando se presenta un evento traumático pues comienza un estrés postraumático porque no se elaboró correctamente todo el tema y los síntomas pues se dificultan mucho más, van a ser mucho más intensos y la persona difícilmente va a encontrar el locus del control interno para poder calmarse, relajarse, incluso poder ver todas las herramientas que en algún momento de su vida tuvo, porque recordemos que igual todos tenemos herramientas para salir adelante. Pero en estos eventos, en muchas ocasiones a muchas personitas les pasa que en ese momento no se acuerdan cómo salieron adelante de otros eventos que también hubieran podido ser traumáticos, que también fueron fuertes en la vida. Quizás no recuerdan todos esos recursos que sí tienen, pero hay algo, alguien que tiene que hacérselos ver. Entonces por eso acuden también a un proceso psicológico, al médico, al psiquiatra. Y obviamente que va a ser muy diferente a ir con un amigo, a ir con el padre de familia, a ir con la persona cercana, porque no va a tener ese profesionalismo, esa educación en cuanto a todo este tema, y las personas en muchas ocasiones solamente se quedan con eso. Incluso se les deja de dar importancia. Entonces tenemos entornos familiares donde vivimos con alguien, por ejemplo, que haya pasado un evento muy grande en su vida que le haya transformado totalmente y que lo esté estresando a tal punto de incapacitarlo en las actividades de su vida diaria, y las personas sencillamente le pueden decir solo sal adelante, no es difícil, no te cuesta, deja la pereza, ya no duermas más, o come, o quizá le restan en muchas ocasiones la importancia. Y obviamente por eso no es bien elaborado el proceso ni tampoco es acompañado adecuadamente. Por eso, incluso estando en familia, es muy bueno ver ese tipo de síntomas, revisar todos estos síntomas que son una alerta para decir si es necesario llevar a esta persona, porque ese estrés que en algún momento fue agudo, pues ya pasó. Y ya vamos en 2 meses y no ha pasado, esa persona ya no sale de la casa, esa persona no quiere comer, o esa persona está comiendo mucho, o esa persona se siente muy irritable, no se le puede hablar, hay cierta preocupación todo el tiempo, hay ciertos síntomas físicos que ya se denotan, o incluso está evitando, como lo dice el último síntoma, el quinto, está evitando ciertas situaciones que le puedan recordar el evento. Todo esto hay que revisarlo para que sea adecuado y pueda llevarse a buen término. Bien, ahora vamos a revisar los factores de riesgo, y en estas tenemos como primera medida que existe una carencia en muchas familias y en muchas personas de factores resilientes o de factores sobreprotectores, como lo pueden ser factores que hayan llevado desde niños, desde su propia construcción de vida, desde su propia pauta de crianza, factores que quizá no han sido construidos y pues evitan un poco el hecho de que la persona transforme ese evento en algo que pasó, pero que siga adelante con toda su vida y con
con todos sus proyectos. Por otro lado, vemos que a mayor severidad del evento estresor, es mucho más probable que haya una mayor intensidad de toda la sintomatología. Hay estudios que se enfocan en ver precisamente si esos eventos estresores que son tan fuertes evocan en las personas síntomas muy agudos, y precisamente si las personas tienen ciertos factores protectores y están cubiertas por ellos de alguna manera, pues no van a tener esta consecuencia tan alta como aquellos que no tienen esos factores. Vamos a hablar entonces que, por ejemplo, el nivel educacional en algunos campos o en algunos estudios se ha relacionado como factor protector para las personas que sufren algún evento traumático en su vida. El hecho de que sea mujer y no hombre. Hay una prevalencia grandísima en que sea mujer y sufra un evento traumático y entre a un proceso de trastorno de estrés postraumático. Es muchísimo más alta la tasa de mujeres que de hombres, en este caso que sufren de estrés postraumático. Igualmente la edad del trauma. Se encuentra que, por ejemplo, si son niños, muchas familias van a entrar a pensar que no, pues es un niño, no puede entender muy bien las cosas, así que quizá no se alteró, pero se pueden dar cuenta con el paso del tiempo que sí hubo un cambio y que sí hubo algo que está haciendo que el niño de pronto se comporte de una manera diferente o le tema incluso a muchas de las cosas que han pasado. En esos testimonios del video supongo que ustedes pudieron revisar muchos de los relatos que cuentan las madres de familia, y ellas indican que se les ha transformado la vida de una u otra manera a través de ese proceso, y puede que unas de ellas hayan tenido un trauma previo, un trauma de violencia, otras no, y esto hace que obviamente ese estrés postraumático se pueda dar. No lo sabemos, quizá muchos de esos casos que aparecieron en el videito que les dije y que pudieron revisar, habían personas que tenían un trauma de estrés, un trastorno de estrés postraumático, pero pues no lo sabemos. Hay ciertas pautas que ellas nos indican ahí que podríamos decir sí. Ahora, correlacionándolo con toda la información que estamos viendo, puede que lo hayan tenido en su momento. ¿Y cómo no tenerlo, por ejemplo, ante la pérdida de un hijo y que te digan que lo desmembraron, y no tener ese factor resiliente de decir perdono, salgo adelante? Es difícil, es muy difícil, y se ve en esas mujeres que lo fue. Así que obviamente si tienen un trauma previo, va a empeorar todo, y si va a ser un trauma que incluso pueda ser repetitivo, como el hecho de estar en un campo donde todos los días vas a ver personas que están siendo afectadas por la guerra o otro tipo de eventos, pues va a empeorar todo el tema del estrés. Por otro lado, los antecedentes familiares que tengan que ver con eventos fuertes y antecedentes psiquiátricos van a marcar mucho la pauta de comportamiento que tengan las personas frente a ciertos eventos traumáticos. Por ejemplo, si hay una inestabilidad familiar o hay una inestabilidad en cuanto a el afecto que se da a la familia, al cuidado, si encontramos violencia intrafamiliar, si encontramos maltrato en la infancia, es muy factible que todo eso pues nos lleve a que, como existe un factor de riesgo como antecedente, se pueda dar ante un evento traumático mucho más fácil un trastorno de estrés postraumático. También encontramos que se puede contar como factor de riesgo el hecho de que las personas en algún momento de su vida hayan tenido algún tipo de alteración de conducta, como vandalismo, como robo, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Si se han cometido no solo por el hecho de cometer cierto delito, sino por el hecho que conlleva tener una conducta
que infringe la autoridad, que no hace caso de pronto a lo que le dicen y que obviamente quizá no va a tener esa red de apoyo suficiente o puede tener muchos problemas familiares en esa época de su vida. Ya hablamos un poco del aislamiento, pero como síntoma. Ahora vemos entonces que también es un factor de riesgo. Tenemos, por ejemplo, mujeres que han sido violentadas en muchas ocasiones y una de las primeras cosas que hacen es aislarse. Entonces puede que ese evento sea un evento traumático y repetitivo, porque la violencia se puede presentar varias veces en caso de violencia intrafamiliar, y ellas decidan el aislamiento y ya no hablen con nadie, no hablen con sus amigas, no tengan una red familiar, no tengan una red de apoyo, incluso en muchas ocasiones por la misma prohibición del otro, ¿no? Y esto obviamente va a hacer que si vive un evento un poco más fuerte, o incluso dentro de ese mismo ciclo de violencia, se pueda dar un estrés mayor, un estrés que va a ser tan grande que va a sobrepasar esos factores resilientes que quizá tiene la persona, o los factores con los que cuenta para poder vivir su día a día. En un estudio que se realizó frente a todos los factores de riesgo que se tienen en cuanto a la proximidad con la guerra en Colombia, se encuentra, sobre todo porque el estudio es en niños, se encuentra que el hecho de que tú hayas estado próximo al evento, o sea, hayas estado cerca geográficamente o hayas participado en el evento, hayas tenido cercanía con el suceso, hace que sea un factor de riesgo mucho más grande que aquellos que no lo estuvieron. Entonces tenemos el caso de personas que incluso pudieron haber estado al lado de alguien que mataron, como pudieron haber estado en la casa no viendo nada pero sí escuchando. Obviamente que es necesario hacer la aclaración de que depende mucho de las personas, o sea, cada uno pues tiene su personalidad, cada uno tiene su historia de vida, su constructo, su relato propio, y esto va a hacer pues que vivan todas estas situaciones de manera muy diferente. Entonces tenemos a alguien que puede salir muy fácilmente de esto, pero otra persona que no, otra persona que así el evento hubiera sido muy pequeño, se disparó un estrés postraumático y lo vive de una manera muy diferente, por ejemplo en un robo con algún arma cortopunzante. Alguien que haya vivido un evento así puede que no quiera volver a salir de su casa porque siente miedo, pero hay otra persona que vivió el mismo evento y puede volver a salir de su casa y puede llevar su vida normalmente, aunque tenga ese tipo de pensamientos de miedo, pero no son tan incontrolables como cuando ya se presenta un trastorno de estrés postraumático y la persona vive permanentemente pensando que algo malo va a suceder o que va a haber una repetición de sucesos. También existe, por ejemplo, el hecho de que la amenaza continua, y no solamente en el tema de la guerra, sino en el tema, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, empeore toda la situación. La inestabilidad familiar, los problemas económicos también hacen que sea un factor bastante arriesgado para que las personas pues puedan salir adelante. Igual el tema del cuidado que nombré ahorita, si hay una separación, por ejemplo, en la infancia, una separación de ese ente que me cuidaba, de esa persona que yo sentía como mi cuidadora, también puede que tenga mucho que ver con cómo yo tomo las cosas que me pasan de aquí en adelante, incluso ese sentimiento de abandono, ¿no?, que tengo. Ahora, revisando un poco la comorbilidad, encontramos que es muy usual ver que las personas que han sufrido un evento postraumático tienden a abusar de ciertas sustancias, se encierran en el alcohol, comienzan de pronto a hacer actividades que incluso ya habían dejado de hacer hace mucho tiempo. Hay una comorbilidad alta con los trastornos de ansiedad y obviamente con la depresión mayor. Lo que vimos anteriormente y lo que pudimos también ver un poco en el video fue precisamente que las personas no querían
como levantarse, ¿no? No querían retomar, no querían volver a vivir. Más bien recuerdo mucho un relato de una de ellas y es: yo quería acostarme y dormir o morirme para encontrarme con mi hijo. En estos casos incluso podemos tener una depresión mayor y podemos tener a muchas personitas que tengan un alto riesgo de suicidarse, porque la ideación suicida ya comienza a estar ahí todo el tiempo como quizá incluso una solución o una salida para acercarse a ese algo significativo que perdieron, algo o alguien significativo. Ahora bien, ya conociendo todo esto y viendo un poco un estudio de caso con el video que antes vimos, tenemos que preguntar cómo evaluar a todas estas personas que llegan al consultorio. Acá voy a darles unas pautas que son de discusión, porque vamos a tener que tener en cuenta no solamente al otro, sino nuestra respuesta. Y obviamente que a veces el tocarnos a nosotros mismos no se nos pasa por la cabeza, pero somos profesionales de la salud. Así que como profesionales de la salud, como profesionales que intervienen en todo lo social y comunitario, es muy necesario estar en la vanguardia de todo lo que pasa, lo que acontece, estar obviamente pensando en el paciente, no mirando lo que nos sirve a nosotros, sino mirando lo que le sirve a él. Quizás no todo el tipo de evaluación y no todo el tipo de terapia sea para ese alguien que tenemos al frente, pero es necesario mirar de qué manera se puede construir en conjunto con ese paciente que tenemos y que estamos atendiendo. Antes de hacer la evaluación es muy importante revisar qué pensamientos tenemos acerca de ciertas conductas, qué juicios de valor también podemos tener. Por ejemplo, si estamos hablando de atender personas que se han reintegrado a la vida civil, ¿tienes algún juicio de valor en cuanto a que ellos fueron en algún momento quienes mataron a gran población colombiana, o quienes violaron, o quienes hicieron ciertos actos de terrorismo? Hay que preguntarlo, porque es difícil estar ante alguien a quien vas a juzgar todo el tiempo, ¿verdad? Igualmente, preguntarnos mucho si estamos bien emocionalmente para atender eso, por una razón, y es que los relatos, sobre todo los relatos de eventos traumáticos, son fuertes. Entonces, si uno no está fuerte ante ese relato que le da al otro, pues probablemente se vaya incluso como a contagiar. Y claro, no está mal contagiarse y llorar en una sesión porque es humano, pero sí está mal, por ejemplo, el evitarle a esa persona hablar, porque nos produce incomodidad el tema. Así que es de revisión propia. Lo primero entonces que tenemos que hacer es delimitar cómo vamos a entrevistar a ese paciente. Si va a ser un relato abierto, si vamos a permitir que hable todo lo que desee, si más bien hacemos una entrevista estructurada donde vamos a tener ciertas preguntas guía que nos permitan recabar la información que necesitamos. Lo primero entonces, vamos a hablar con el paciente acerca de toda la posibilidad que existe de que esos síntomas que tuvo en algún momento se repiten. No sé si lo han escuchado, pero resulta que cuando tú haces una entrevista a una persona que haya sido afectada por algún evento traumático, y les doy el ejemplo con una mujer que ha sido violentada y que ha tenido que pasar por fiscalía, ha tenido que contarle a su madre, luego ha tenido que ir a hablar con un psicólogo, luego de pronto le haya tenido que atender un psiquiatra, incluso la misma policía. Esa mujer tuvo que contar 5 veces un relato. 5 veces un relato que transformó, un relato que dolió, un relato que hizo que viera la vida de una manera muy distinta. Y eso hace
que de pronto comienza a sentir los síntomas nuevamente. Así que es muy necesario hacerle caer en cuenta a ese paciente que tenemos que muy probablemente puede que se repitan ciertas sintomatologías, y obviamente pues que nos toca revisar antes de esa evaluación si la persona, por ejemplo, ha tenido ideación o intentos de suicidio, si tiene algún tipo de conducta autolesiva, si tiende de pronto a consumir algún tipo de sustancia psicoactiva, si consume alcohol, si incluso puede llegar a agredir a otros. Todo esto tenemos que revisarlo antes de hacer ese tipo de intromisión, dirían incluso los pacientes, porque puede que estemos disparando de alguna manera algo que no queremos. Entonces es de mucho cuidado, y cuídate a ti mismo también, ¿no? Si te cargas con todo este tipo de relatos, revisa, acude al profesional que también te pueda ayudar. Recuerda que lo mejor es estar bien para poder atender bien. Por otro lado, vamos a indagar entonces el evento particular. Como les digo, si ustedes prefieren hacerlo con preguntas, es mucho más fácil quizá, y no se va a ir tanto a todas las respuestas que dé la persona, sino más bien a algo concreto. Indagar el evento particular, dónde fue, cómo fue, qué pasó, quién estaba acompañando, cuál fue la respuesta emocional ante ese evento, cuál fue la respuesta emocional en el momento, qué pasó a través de o después del evento traumático. Entonces, cómo lleva más o menos después de una semana, 2 meses, 6, si llega a ti precisamente después de las 4 semanas, porque muy juiciosamente alguien dijo no, sí, ya 1 mes y nada que se recupera, entonces allá está la persona. Preguntar qué pasó en ese mes, ¿no? Revisar un poco ese relato, hacer que también construya, porque a través de ese mismo relato también resignifica un poco todo. Entonces es bueno contar, no es malo contar, de hecho es muy bueno que lo hagas contar esa situación que vivenció, porque así mismo le pierde el miedo a hablar. Hay muchas personas que no retoman jamás, callan totalmente, incluso se ve que hay personas que no hablan, como lo decía en el mismo video, no hablan después de un desplazamiento forzado, y no hablan no del evento, sino no vuelven a hablar de nada. Entonces realmente el lenguaje nos conecta totalmente, y esa personita que tenemos ahí merece ser escuchada activamente, merece ser respetada, y merece que sienta nuestra comprensión y que le prestemos atención a absolutamente todo lo que nos diga. También hay que prestarle atención a esto como modo de evaluación, a todas las creencias, a los funcionamientos que vienen previos al evento traumático. Si nosotros estamos con alguien que de pronto en su infancia vivió muy sobreprotegido, o más bien fue maltratado, vamos a revisar qué significante le da a todo eso, qué significado tiene para él todo lo vivido, qué significado tuvo la violencia y cuál tiene ahora, ¿no? Cómo se ha dado esa transformación. También vamos a revisar cómo finalizó esa situación traumática. Si, por ejemplo, estaba muy alterado, si recibió primeros auxilios psicológicos o no, qué hizo después, si escuchó efectivamente o hizo caso omiso a esos primeros auxilios psicológicos que se le dieron. Vamos a revisar quién fue el perpetrador en caso de que sea esta la pregunta. También tenemos que mirar, y es una de las más importantes, sobre todo porque nos va a servir en la intervención, y es el hecho de revisar el afrontamiento que tienen no solamente en el evento, sino anterior al evento y posterior al evento. Así que vamos a mirar cuáles son esos factores protectores que tiene la persona, cuáles son todas las capacidades que tiene o ha desarrollado a través de su historia de vida, y vamos a potencializar ese tipo de factores para que la persona pueda salir adelante. Revisar también a qué edad pasó ese suceso, qué daños hubo no solamente en la persona, sino de pronto en el entorno familiar, en cada dimensión de su vida diaria, la frecuencia del evento, la intensidad también. Entonces podemos ver que quizá esto no se traspole a preguntarle a una persona que estuvo en un terremoto,
acerca de la frecuencia del evento, pero sí podemos averiguar acerca de la frecuencia de los síntomas después del evento y de la intensidad de los síntomas después del evento, que es lo que también nos va a dar cuenta de cuándo la persona está sufriendo eso, en qué momento, por qué es lo que piensa para que suceda, etc. Igualmente revisar la amenaza percibida. Entonces, como lo vimos en algún momento, las personas comienzan a pensar que de pronto pueden traer más momentos negativos a su vida después de uno muy fuerte, así que hay que revisar a fondo qué amenazas se perciben, el funcionamiento actual, si está bien, si va a trabajar, si puede salir de casa, si duerme mucho, si no duerme, hacer un examen mental como tal, donde nos quede muy claro qué es lo que está fallando en este momento y qué es lo que puede hacer la persona también. Y finalmente revisar ese miedo, ¿no? Ese miedo al futuro, ese miedo a vivir, ese miedo a enfrentar y un poco esa habitación, ver qué es lo que está sucediendo y cómo la persona ha transformado todo eso que tiene en la mente, todo eso que pasó en una sintomatología y cada cuánto presenta esa sintomatología. Para eso les traigo un autorregistro, un formato que es diseñado precisamente para que en consulta se evalúe qué es lo que piensan las personas, qué sienten, ante qué situación y en qué grado. Es muy bueno porque las personas van a poder ver por ellas mismas que incluso están teniendo un problema, porque muchos de ellos quizá no se percatan. Entonces, el hecho de que autorregistren con fecha la situación en la que está sucediendo esa angustia, ese miedo, esa parálisis, ese síntoma, el pensamiento que hace que ese síntoma venga. Entonces, por ejemplo, yo sé que si salgo a la calle me van a volver a robar, y lo que sienten, si la persona no puede mover las manos, si no puede hablar, si se siente mal, qué emociones de pronto siente, si siente ira, si siente tristeza, si siente alegría, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando por su cabeza. Absolutamente todo eso vamos a revisar. Y el grado de miedo, obviamente, que la persona va a tener que puntuar, ¿no? Entonces, de 0 a 10, ¿cuál es el grado de miedo que está teniendo? Esto lo vamos a hacer a modo de evaluación, pero incluso en muchas ocasiones también sirve dentro del mismo tratamiento o incluso post tratamiento, como para mirar cómo sigue la persona o qué es lo que está sucediendo en ese cerebro. Por otro lado, tenemos los cuestionarios. Vamos a ver que hay muchos cuestionarios que se han trabajado en estrés postraumático. El día de hoy les traigo un apéndice que me encontré muy bueno en un artículo que les dejo en referencias, y es el inventario de condiciones postraumáticas. Es un cuestionario como tamizaje que nos va a servir para hacer la entrevista quizá, o también pues para que la persona lo responda por sí misma. Como vemos, hay ciertas puntuaciones, no solamente son 12 ítems, son más ítems, pero por eso los invito también a que revisen el cuestionario. Acá hay preguntas del tipo: el evento sucedió debido a la manera en que actué, entonces evaluamos cognición. Soy una persona débil, evaluamos también la capacidad o la autoestima que tenga, el autoconcepto. Yo solía ser una persona feliz, ahora siempre estoy desdichado. Entonces puntuamos si la persona se ve ahora igual que antes, o más bien también si el otro me ve diferente, ¿no? Después del evento. Me siento muerto por dentro, incluso entonces también podemos ver un poco el tema de la depresión acá. Tengo que ser especialmente cuidadoso porque nunca sabes qué puede suceder luego. Esa percepción de amenaza. Como nos damos cuenta, hay muy buenas preguntas que nos pueden dar mucha información de aquella personita que tenemos al frente y que estamos atendiendo de la mejor manera posible. Acá les traigo un cuadro con algunas de las escalas que se encuentran,
y como nos damos cuenta hay tanto pruebas de screening como pruebas diagnósticas que son más elaboradas. Se puede identificar entonces el uso, por ejemplo, de la primera, que es una entrevista estructurada que ya ha sido revisada muchas veces, y es el diagnóstico de la gravedad, es el uso que tiene. Vamos a mirar qué gravedad tienen los síntomas con los que llega esa personita a consulta. Podemos mirar también la gravedad con el inventario PTSDI. Podemos revisar la frecuencia de esa gravedad, la frecuencia de los síntomas, la intensidad, las reacciones fisiológicas, afectivas, de pronto revisar toda la irritabilidad, la depresión, la ansiedad que va un poco relacionada con todo el tema. Por otro lado, entonces los resultados del tratamiento también los podemos mirar con esta prueba que está acá de Davison y Colquet, que son los 8 ítems de resultados. Acá como tal no las traigo, pero pues me pareció importante mostrarles un poco de lo que hay para que ustedes mismos también se den a la tarea de buscarlos, de mirar también con cuál se sienten cómodos. Como nos damos cuenta hay muchos y pues ustedes también podrán escoger el mejor, ¿no? El que les parezca mejor. Esa prueba que les traje anteriormente me pareció buena, me parece que es un buen inicio para darnos cuenta si la persona realmente tiene alguna gravedad en esos síntomas y si está presentando efectivamente un trastorno de estrés postraumático. Igual, la administración de estas pruebas ya puede ser autoadministrada o puede ser administrada por el propio terapeuta. También tenemos que revisar, o sería bueno revisar, pues la personalidad, ¿no? Entonces acá les traigo el MMPI-2, que es el inventario multifásico de la personalidad, y les traigo el inventario de evaluación de la personalidad, que se conoce como PAI. Las dos pruebas las pueden encontrar en TEA Ediciones. TEA tiene una plataforma donde les permite ingresar los resultados y van a ver un informe más o menos como este. En este caso, por ejemplo, es el informe del MMPI, y vamos a ver que tenemos la posibilidad, por ejemplo, con esta prueba, tanto como con la otra personalidad, de revisar no solamente la escala de estrés, sino también cómo está dentro de sus factores protectores, cómo está el sujeto en cuanto a otros temas. Incluso podemos ver si hay comorbilidad con algún tipo de trastorno, de ansiedad, con alguna depresión u otra cosa. Incluso puede que tengamos algún paciente que haya tenido algún tipo de delirio, algún tipo de conducta autolesiva, algo que nos dé cuenta alguna de estas dos pruebas de personalidad. Básicamente se enfocan entonces en averiguar varias dinámicas y escalas por donde pasamos normalmente los seres humanos. Y tenemos que cada prueba pues trae su folleto, trae su cuestionario. También el cuestionario trae añadido el sistema de respuestas. Básicamente lo que haces es ingresar a TEA, escribir todas las respuestas que dio el sujeto y ahí sale el resultado que vimos a continuación, incluso con un informe un poco más elaborado. Así que pues los invito a que vean incluso los manuales que existen de estas dos pruebas en TEA Ediciones. Ahí van a poder ver un poco más a fondo todo lo que les estoy contando. Y tenía que traerles el inventario de depresión de Beck, precisamente pues porque se está relacionando el tema de estrés postraumático con depresión, así que es necesario revisar esta prueba. Se las recomiendo porque igual no es fácil, no es difícil de administrar y también podemos tener buenos resultados a través de esa y ver
qué decisiones debemos tomar, cuáles van a ser nuestros objetivos de intervención. Ahora, hablando de intervención, vamos a ver que existen pues varias terapias que tienen que ver con estrés postraumático, con evento de estrés postraumático. Me gustó mucho un artículo que precisamente trabaja con posconflicto y hacen una intervención basada en una terapia cognitivo-conductual donde trabajan tanto la exposición prolongada y la inoculación del estrés. Básicamente tenían los siguientes objetivos que ven en pantalla, que son la relajación, el manejo de la ira, la reestructuración cognitiva, la solución de problemas y la planeación de metas. Todos estos objetivos que tenían se llevaron a cabo, vieron que realmente a través de un pre y un post las personas pues mejoraron mucho, así que teniendo en cuenta este estudio consideraría y pues con todos los aportes que ya ha dado la corriente psicológica de cognitivo-conductual, creería que es una muy buena manera de entrar a trabajar el estrés postraumático con elementos como la relajación que van desde el hecho de que la persona aprenda a trabajar con su propio cuerpo, a sentir su propio cuerpo, a sentirse en el aquí y en el ahora, que tenga una inteligencia emocional para que sepa responder de pronto ante todos esos eventos que le causen cierta irritabilidad, el hecho de que tenga una reestructuración en sus pensamientos y de pronto ya no siempre piense mal acerca de las cosas, sino que de pronto los pueda reemplazar por algo positivo, o incluso en otras corrientes que se trabaja más desde el dejar fluir solamente los pensamientos y no tener en cuenta tanto el control de los mismos. La solución de problemas está enfocada también en esa misma proyección, en esos mismos elementos que tiene la persona para salir adelante. Este tipo de terapia lo que hace es empoderar también al paciente para que salga solo de todo esto. Recordemos que nosotros somos un apoyo, una guía, incluso estamos trabajando muy de la mano con el paciente, pero él es quien desconoce todas sus capacidades, pero también el que llega a conocerlas en algún momento o incluso reconocerlas porque sabe que las tiene, pero en el momento del trauma ya como que las ha olvidado. Entonces el tomar todo eso, volver a un punto en la vida y decir, sigo adelante con todo lo que ya traigo y con todo lo que de pronto aprendí por medio de la terapia. Entonces va a haber una planeación de metas, tiene que haber una solución de problemas, incluso una resolución de conflictos si es que es debido o es necesario. Por otro lado tenemos los grupos de ayuda, entonces el tema de ir a un grupo que de pronto también haya vivido lo mismo, esa misma violencia, ese mismo evento, esa misma muerte, ese mismo significado que duele y que puedo compartir y que puedo saber que ese otro me entiende. Sirven mucho los grupos de ayuda, incrementan esa toma de conciencia sobre lo que debo hacer, sobre la situación misma, sobre dónde me encuentro. De pronto, incluso muchas personas van primero a un grupo de ayuda que a terapia porque encuentran allí también pues una red de apoyo que les ayuda a salir adelante, y en muchos casos pues es liderada por profesionales que trabajan con todos estos temas, que saben de fondo cuáles son, digamos, las maneras de hacer o de intervenir en estos casos. Entonces las personas probablemente van a comenzar a tener más herramientas de autocontrol, van a comenzar a poseer en sí mismos herramientas para relajarse un poco, evitar esa ansiedad, pensar de pronto entonces que necesito una ayuda además del grupo de ayuda, algo que me colabore en algún momento para salir adelante, para que yo pueda retomar con mi vida, con mis objetivos. Y algo importante es que se quita un poco el protagonismo también. Digamos que la persona que ha vivido un evento traumático pues es el centro también de atención de su familia, de sus amigos, de todo el mundo. Entonces en parte llega a ser como pues esa víctima que en algún momento también está recibiendo incluso
algo que de pronto no puede haber recibido nunca. Entonces hay que ver que esa persona en esos grupos de ayuda pierde ese protagonismo de yo soy el que vivo esto. Entonces ayuda de dos formas. Primero, porque van a entender que no solamente son ellos, sino que también hay otros que están sufriendo, sino que también hay otros que también vivieron un evento fuerte y que no es solamente mi historia de vida, sino que veo el otro que se comenzó a construir de la nada nuevamente, entonces yo también puedo hacer. Y está el otro lado, y es el hecho de que ya, entonces, como veo al otro, pues me desligo un poco de toda esa tensión familiar o esa tensión que incluso en muchas ocasiones funciona como una cierta recompensa para personas que de pronto no fueron tan llamativas para su familia o no tuvieron cierta atención que en algún momento quisieron o algo así, ¿no? Entonces es algo que también hay que revisar en terapia, muy bien. Por otro lado, les traje y como recomendado la terapia humanista y el libro de El hombre en busca del sentido. No sé si ya lo leyeron, si no, háganlo, es de Viktor Frankl. Supongo que saben, y si no lo saben les cuento un poco, y es que viene desde esa misma corriente humanista a sacar de su historia personal, de todo lo que vivió en el Holocausto, un sentido hacia el futuro, ¿no? Hacia dónde quiero llegar, hacia cómo construir a pesar de ver todo caído y cómo salgo de eso. Entonces enseña mucha resiliencia, enseña el poder salir adelante, incluso algo que pueden trabajar con sus pacientes, y una historia personal que es ejemplo para muchos de ellos. Por otro lado, vamos a tener que la terapia humanista pues se divide en varias, pero les quise traer esta, existencial y Gestalt, porque considero que son unas de las que más han trabajado el tema. Desde la perspectiva más filosófica se encuentra la existencialista, y es básicamente el ver esa situación en la que me encuentro ahora y preguntarme para qué vine, ¿no? Para qué estoy acá, para qué viví lo que viví, el significado que tuvo eso que viví, el significado que le doy en este momento a la vida, y no en el futuro, no atrás, no, sino ahora. ¿Qué significa para mí estar aquí? Y no enfocarse como tal en todo lo que ya sucedió, porque de pronto, precisamente como es uno de los principales problemas para que se dé, por ejemplo, la depresión, y es que están pensando todo el tiempo en el hecho traumático y en todo lo que aconteció, en todo lo que pudieron haber hecho. Entonces existe mucho el tema de la culpa, el tema de todo lo que yo había podido solucionar pero no lo hice, de decisiones que se dejaron de tomar, despedidas que de pronto se tuvieron que haber dado y no se dieron, etc. Entonces es un poco traerlos con esta terapia de aquí a la hora, enfrentarlos a la realidad, enfrentarlos a toma de decisiones para seguir y proyectar. Por otro lado tenemos el Gestalt, que también trabaja desde el sentido, trabaja entonces con técnicas que permiten un juego de pronto de roles, técnicas artísticas, sacar un poco toda esa emocionalidad que ha traído este evento, dejarlo negativo y sacar de alguna manera como un significado y también resignificar este evento para poder continuar. Tenemos que ellos trabajan, por ejemplo, con máscaras, con juego de roles, con la silla vacía, con técnicas artísticas muy buenas que sirven muchísimo, incluso si no trabajas como tal con terapia humanista, pero que te van a permitir hacer que la persona vea un aquí y ahora y también un futuro o un proyecto, unas metas mucho más concretas. Finalmente les quiero recomendar este videíto que se encuentra en la primera parte y es titulado Diálogos en confianza familia, estrés postraumático en la familia. Me gustaría que lo vieran para cerrar esta clase, porque tiene muchas cosas quizá que no se hablaron acá, pero que son esenciales, y es como vamos a ver un poco que el sistema realmente va a ser afectado
y el sistema familia, y que ese cuidado, ese dar al otro también va a ser afectado en algún momento por el evento traumático, y que tu síntoma también puede ser mi síntoma, o tu síntoma también puede convertirse en un síntoma a nivel general. Entonces vamos a ver un poco cómo se da esa estructura, y les recomiendo mucho entonces que revisen, si tienen alguna duda, también la información que aquí aparece. Les agradezco su tiempo, la escucha activa en toda la clase. Espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión.